Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes que nos escuchan en este momento y nos pueden ver, la Maestría en Innovación Educativa y a todos los que pueda llegar este material. Lo que ustedes van a escuchar a continuación es una ponencia que lleva por título La inteligencia artificial, el nuevo alimento de los dioses. Pero antes de contarles de la ponencia que vamos a hablar, quisiera colocarlos en contexto de lo que sucedió. En el mes de mayo, esto es una experiencia anecdótica, pero sirvió como fundamento de todo esto. Por el Día del Maestro, la universidad desde la biblioteca decidió regalarle a los maestros unos libros que pues, a cortesía pues, de ellos directamente, pero cuando yo empiezo a consultar frente a los libros que estaban regalando, yo no los recibí. Fui abordado directamente por la directora de la biblioteca, pues esperando que recibiera el libro. Cuando estuvo sola, pues yo le comenté algo más o menos resumido en lo siguiente. En el Día de la Madre, ¿usted qué le regala a su mamá? ¿Una olla a presión, una licuadora o algo de utensilio de cocina? Y ella me dice, pues obviamente no. Y efectivamente por eso no le quiero recibir el libro, porque es una cuestión de lo del rol como docente y era de evaluación o de TICS, evaluación y TICS para los maestros y yo me sentí como una madre que le están regalando una olla. Ella lo tomó con muy buena disposición y al otro día llegó con este libro. Este libro dijo, ahora sí no tiene por dónde escaparse porque este no tiene que ver nada con la función académica, sino con la función de vida y lleva por título El alimento de los dioses de Gonzalo Moure. Él está vivo todavía, es un escritor español y brevemente les voy a comentar de este libro. Se sitúa en el año 2342 buscando la esperanza de la humanidad, las guerras que hubo a través de un alimento que era una patata y la consideraban la patata del cielo. Y esa patata del cielo pasó a ser un alimento nutritivo para muchos, pero cuando algunos descubrieron la posibilidad que tenía, decidieron monopolizarla. Y al monopolizarla empezaron las pestes, empezaron las guerras para quedar solamente ese producto en manos de unos pocos y poder comercializarlo. Hay una historia de guerras, hay una historia fantástica, es una novela, lo que ustedes van a ver a continuación de este libro, pero al final termina con algo, ¿sí? Y es la historia de la civilización, donde dicen que el futuro es la persona, es la humanidad. Esto lo dice Gonzalo Moore. Pero después, en un acompañamiento psicológico, mi psicóloga me recomienda un libro y el libro se titula La mente más brillante de la historia, algo así, de Augusto Cury. Y cuando me voy a buscarlo no lo encuentro. Y cuando llego allá, pues algunos dicen muy aventajada la vendedora cuando le ofrece ese libro, pero me dice que mientras encuentra ese libro, pues me vaya con otro. Y otro es el que ustedes están viendo en pantalla en este momento, que es El futuro de la humanidad, también del mismo autor. Es un médico psiquiatra que está hablando, pero es como el género de novela donde va como narrando la historia y termina el libro con lo mismo. El futuro de la humanidad son las personas. Pero volviendo a la creatividad, volviendo a soñar, volviendo como a este cúmulo de posibilidades que tenemos nosotros como seres humanos. Después llega, bueno, por las tareas que teníamos durante la semana con este libro, pues yo decido en la primera parte, pues marcarlo como un reto también. Este libro se apertura el 9 de octubre de 2023 a las 7:21 am, porque yo contaba que no lo iba a poder leer, pero fue tal como la introspección con este libro que lo leo en 2 días. Y al final termino contando la historia más o menos así con mi letra. Este libro se cierra el 10 de octubre de 2023 a las 6:17 p.m. Es un libro bastante extenso, un poco más grandecito que este que ustedes ven en pantalla, y escribo lo siguiente. Las frases importantes están en trazos y lo más sobresaliente está en la memoria, salud y me despido. Pero lo hice con este lapicero. Este lapicero fue un regalo que me hizo un estudiante de pregrado después de ayudarlo con su trabajo de grado, porque ya no contaban con él. Ya le habían sugerido incluso que cancelara la materia como tal. Y al final, después del reto que le planteamos desde la dirección de su pregrado y conmigo, terminó defendiendo su trabajo de grado más próximo que los otros que de pronto iban más aventajados que él. Pero este lapicero tiene una particularidad y la particularidad es que usted empieza a escribir muy rápido con él y él se queda sin tinta.
él tiene su propio ritmo de trabajo, como las impresoras cuando usted sabe que está de afán y se revelan. Así es este lapicero. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque ese libro que ven en pantalla, más este, que es el alimento de los dioses, más este lapicero, fueron los motores principales para el ejercicio de la ponencia que van a escuchar. Pero después llega el director de la maestría en innovación educativa y me dice, con ese título yo lo quiero grabar para llevarlo a mis estudiantes de la maestría. Entonces me quedé pensando mucho, porque fueron como 20, si no más, pensando qué les iba a decir. Revisé estos dos libros, revisé una tesis de la Universidad Pontificia Bolivariana de España, con un trabajo que habían hecho en África sobre la importancia de la inteligencia artificial, y yo no me conectaba con nada. Ese día, martes, cuando terminé de leer el libro, por primera vez nos acostamos temprano en la casa, y después de que nos acostamos, pues fue a las 8:11, no sé por qué estaba tan pendiente del reloj, puse el reloj muy temprano porque no me fluían las ideas, esa ponencia era para el jueves y ya era martes y no tenía nada, y a las 8:30 llegó la inspiración. Me levanté de la cama, tomé el computador y frente a una montaña de un vitral, una ventanal que tengo en la casa, en el apartamento donde yo vivo, empecé a ver la tormenta que estaba justo en el frente de un cerro, el cerro que hay ahí, y decidí comenzar a escribir. Pero antes en ese camino empecé a reflexionar un poco sobre una pregunta. ¿Qué esperan escuchar de un doctor? Y fuera de eso, de un doctor en educación, y fuera de eso, de un coordinador de un posgrado en pedagogía y desarrollo humano. Pues bien, lo que ustedes van a escuchar a continuación es parte de ese producto que empezó a las 8:30 de la noche y terminó a las 11:47. El cerebro no paró, siguió trabajando a millones a un ritmo acelerado, casi que no lo devuelvo nuevamente, porque solo lo estaba acompañando con agua, con nada más, ni tinto, ni otra bebida, pero lo pude lograr. Entonces, lo que ustedes van a escuchar a continuación, yo los invito a que lo hagan de dos formas, si es posible. La primera, que cierren los ojos y me presten los oídos a mí y a la música que está sonando al fondo, que empezó desde que yo comencé a hablar, que es música blanca, es para concentrarse, para estudiar, les puede servir mucho a algunos de ustedes. Y la segunda, que si no quiere cerrar los ojos, deje su mirada aquí, en esta imagen que ustedes encuentran en pantalla. Cada acento que van a escuchar, cada nombre, cada puntuación, tiene algo que contarles en esta historia. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a comenzar. Al borde de una silla corroída por los años, mientras los pies surcan el agua tibia que aliviana sus angustias, de un día trajinado por las ásperas ramas que sus manos cortaban, yace el cuerpo de un anciano que perplejo mira cómo el sol lentamente cae como si su fuerza le abandonara. Y en la tímida noche silenciosa y fría, siente en sus rodillas una leve caricia que con una vela encendida busca un lugar de descanso en los pies de quien sería su héroe desde que le conocía. Sentado en el suelo cual humilde servidor, observa los ojos cansados del abuelo Filo, con deseo de escuchar su dulce voz que siempre tiene una enseñanza para él. El niño, con gran respeto de aquel hombre que fue su sustento, amparo y consuelo, mira al firmamento que nublado yace y con profundos destellos que iluminan la noche como si quisieran llorar a montones, devuelve su mirada al viejo que contempla el horizonte y le pregunta con profunda ansiedad: Abuelo Filo, ¿de qué se alimentan los dioses? El abuelo Filo, con su gran sabiduría, sacó los pies del agua que fría yacía en sus simientes, acarició con una toalla sus incansables pasos, miró al niño, suspiró, sonrió, y después de unos segundos de silencio que sonaban a eternidad, irrumpió con una de sus historias. Inmerso en los tejidos tristes de la selva de cemento, que entre los grises de las calles y las paredes sombrías se movía aquella que fuera la más grande de todas. A veces se veía hermosa, otras veces no tanto. Unos momentos deliraba y decía que tenía clase y se vestía acorde a la misma. Unos días estaba andrajosa y vestía como pordiosera. Otras se vestía modesta y pulcra. Otras veces sentía que tenía valores y se engalanaba con ellos, y en ocasiones se disfrazaba de alta para hacerse notar y se planteaba retos para ella misma desafiar sus ropajes. Algunos días la vimos jugar a la guerra, y qué mal lo hacía.
Permitía que los que llevaban su ropaje se mataran unos a otros mientras ella reía. Cuando se cansaba de ello, jugaba a las pandemias para ver cuántos caían y reía con el sufrimiento de los agonizantes, que no solamente eran los que morían, sino los que lloraban su pérdida. Un día sintió que nada la llenaba. Sentía un vacío interior y sentía que ya estaba perdiendo su encanto y pensó, ¿qué tal si me invento algo que nunca se acabe, algo que sea eterno? El niño osadamente interrumpe la voz de Filo y pregunta, pero abuelo, ¿la eternidad en este perplejo mundo donde el cemento abunda y los seres viven existe? El abuelo Filo, con su gran elocuencia y fina paciencia, le contestó, tranquilo, hijo, que la eternidad es algo que quieren vender en este mundo material, pero son momentos, son como instantes que se viven supuestamente intensos, pero no. Y la bella sociedad, la bella que se tongonea por la selva de cemento y que a veces cambia de ropajes y se inventa cosas a cada momento, se aprovecha de la ingenuidad de muchos, ella lo sabe. Bueno, sonrió, ya te dije el nombre de aquella que venía hablando, pero no importa, y prosiguió su historia. Aquella que te venía contando le dio por inventarse algo que sería lo último, que con ello iba a ser admirada y recordada por siempre, la máxima creación que sentiría que sería de los propios dioses. Inventó a Ya. Ya, una cosa sin forma, pero con poder, la lanzó a las calles a ver qué pasaba. Ya, con la orden suprema de aquella, empezó a merodear por las nubes y poco a poco fue destilando su malicia por cada techo donde encontraba una señal que la llamara y fue copiando información. Se hizo fuerte, poderosa, se hizo visible para los pobladores de esa gran extensión llamada mundo, y su atrevimiento fue tal que llegó a decir que ella era capaz de dominarlo todo y que al final podía reemplazar al humano. El anciano sonrió mientras acariciaba el cabello del niño y dijo con voz prolongada que se llevaba el silencio. Pobre ilusa. ¿Por qué? Preguntó el niño. Porque ella no sabe, o se hace la que no, que se alimenta de información que encuentra en las redes y servidores de lo que los humanos cuentan, lo que con orgullo han descubierto, de conversas útiles, de majestuosos científicos que quieren entender la realidad compleja del ser humano y del mundo y de otras cosas que no son tan útiles, pero allí están. Pero ¿cómo va a reemplazar al ser humano si no tiene emociones? Y si dice tenerlas, fue porque leyó el comportamiento de los seres pensantes en algún diario de acceso universal. Pero ¿sabes, niño, qué es lo más complejo? Que muchos endiosan allá. La creen la solucionadora de vidas. Puede colaborar, puede ayudar a entender lo complejo de las cosas, pero de ahí a reemplazarlos, lo veo complicado. El niño pregunta, ¿cómo que mucho la endiosan? ¿Me puedes explicar? Sí. Cuando alguien del común se enferma, la consultan y se atreve a jugar con la medicina y receta. Pero ese no es el problema, sino que la mente entretenida del espectador poco se detiene a verificar la información y resulta inmerso en un mundo de fantasías que pueden perjudicar seriamente su vida. Es banquete predilecto de muchos académicos que ven con elocuencia ese gran alimento, el cual de verdad tiene buen sabor, pero ese tampoco es el problema. Vuelve y pregunta al niño, hijo de maestros y letrados en la tecnología. ¿Y entonces cuál es el problema? El problema no es el alimento, sino que se quedan con el sabor, con el placer de lo adquirido para demostrar su capacidad y nunca preguntan por los ingredientes que conforman ese alimento. Bueno, algunos sí preguntan y proponen nuevas mezclas, y eso está muy bien, pero los demás siguen siendo parte de un banquete que sociedad llena, pero no alimenta, para satisfacer su poder y deseo de diversión. Hay otros que invocan allá para que les lea el futuro. ¡Qué locos! Sonríe el viejo, pero ahí van lentamente perdiendo su autonomía y dejando que algo piense por ellos, que ni siquiera es humano, sugiere cosas que otros toman por verdad. Los nuevos oráculos de la antigüedad volvieron para decirle el futuro a algunos. El niño
con una gran desilusión vuelve y pregunta a Filo: abuelo, ¿entonces ya es malo? El anciano volvió a sonreír y dijo: nada puede entenderse como bueno o juzgar como malo. Lo importante de todo es dudar. ¿Cómo así?, preguntó el niño. Si todos nos cuestionamos por lo que escuchamos e interrogamos sobre los acontecimientos, si todos tenemos la capacidad de ir más allá de lo que nos ofrecen, podemos ser dueños de nuestros pensamientos y libres para elegir nuestras actuaciones. Pero si no lo hacemos, pobre de nosotros, sociedad nos atrapará y nos obligará a aceptar lo que propone. Recuerda, a sociedad le gusta jugar y nunca le gusta perder. ¿Quiénes son los dioses y de qué se alimentan? Fue la última pregunta de un niño inquieto por saber del mundo. Los dioses de mi historia son todos los seres humanos, que a veces no saben el gran poder que tienen y lo rifan al mejor postor, perdiendo la capacidad de soñar, crear, ser libres, que prefieren no pensar y cederle el turno a alguien como sociedad, o en este caso, ya. ¿Y de qué se alimentan? De la moda, de todo aquello que alguien a veces, sin la suficiente capacidad de raciocinio, hace y vislumbra con su actuación. A veces consideran que es lo último, que ya no habrá más, pero como decía aquella, la bella, la elocuente, la arreglada sociedad, es algo pasajero, es algo eterno que solo dura unos momentos y luego encarna en otra cosa para lucir siempre fascinante y decir que es lo último, pero no lo es. Mi invitación, mi querido niño, es que si por algún motivo te llegas a encontrar allá, no huyas, enfréntala, cuestiónala y siempre recuerda que los alimentos llegan, se saborean, nutren y luego se van. Hay que seguir explorando el mundo del conocimiento. Esto no es lo último, no te dejes atrapar de un instante. Por último, te debes preguntar si ya es alimento de dioses o comida chatarra. Es algo que nutre tu intelecto, es algo que te impide pensar, pero la decisión siempre tendrá que ser tuya, de nadie más, y para eso necesitas pensar y cuestionar. El niño se levantó, apagó el poco destello de luz que frágil dejó una vela que sin alientos acompañó la tertulia y fue cojeando por un pasillo con más preguntas de la que había traído. Pero quiso a partir de este momento soñar con su libertad para pensar y elegir. Mientras se dirigía a su pequeña alcoba, donde ansiosa espera una tibia cobija para abrazar su sueño, repetía una frase que hacía eco en las frías paredes de la oscura casa. ¿Quién eres ya? ¿Por qué te disfrazas de Dios si solo eres una simple herramienta creada por humanos? Yo sé que estás al servicio de sociedad. Hoy te digo que no eres mi amiga, tampoco mi enemiga. Te respeto y utilizaré para saber cosas, preparar exámenes, revisar estilos en un escrito, para ser creativo en mi trabajo, pero siempre te cuestionaré. Y silenció su voz con su rostro en la almohada. El anciano quedó despierto, esperando el amanecer, y agregó: el mundo sigue avanzando y aquí estaré para cuestionarlo. Alimento de los dioses, qué ironía. Y ahí termina la problematización de lo que escucharon. Queda para el gusto, el oído y el raciocinio de cada uno de ustedes. Hasta la vista.